Hola, vamos a hablar de cómo se hace la pregunta de la explicación de las relaciones sintácticas. Ya sabéis que la pregunta 4a del modelo de la PBAU puede tener dos formulaciones diferentes. Una sería hacer el análisis sintáctico, que es lo que siempre hemos hecho cuando hemos analizado una frase en la pizarra, en clase, o otra segunda formulación que sería la explicación de las relaciones sintácticas. Para ello os he puesto este documento que lo tenéis disponible en Classroom y lo que vamos a hacer ahora será simplemente dar unas cuantas directrices y luego voy a hacer un ejemplo para que vosotros veáis cómo yo lo resuelvo. Bueno, aquí lo que te distingo es unos pasos antes de responder y unos pasos mientras escribimos la respuesta. Como veis, antes de responder nos fijamos en esta cosa. Primero nos aseguramos si hay una o varias oraciones, porque como nos pueden poner un fragmento, un trozo de texto, lo normal es que sea solamente una oración compuesta, pero podría darse el caso de que hubiera más de una, porque si hay un punto o hay un signo de exclamación o interrogación, puede haber más de una oración. Entonces en ese caso habría que explicar esas oraciones una por una, aunque ya os digo que lo normal es que nos pongan solamente una sola oración. Segundo paso sería, vamos a coger y señalamos en sucio sobre la oración los núcleos verbales y los nexos que veamos. Tercer paso, vamos a intentar detectar y vamos a intentar imaginarnos antes de empezar a escribir qué tipo de relaciones sintácticas hay. Si hay, por ejemplo, una coordinación, una subordinación, y entonces pues ya nos hacemos una especie de esquema mental de lo que vamos a escribir. Y ya empezamos lo que sería la respuesta. En un primer momento, pues clasificamos en general la oración y decimos si es simple, compuesta y todo eso. En un segundo punto, pues comentamos la parte o proposición principal de la oración y decimos, por ejemplo, cuál es el núcleo verbal de la parte principal, me refiero. Si vemos que es relevante, decimos el sujeto. Si, por ejemplo, se trata de una oración coordinada, podemos decir ya cuál es el nexo que la relaciona y en general pues hacemos una referencia a lo principal de la frase. Y luego ya pues, empezamos una por una a comentar las demás proposiciones que incluye el fragmento, porque se supone que puede haber varias subordinadas, entonces pues tenemos que decirlas y comentarlas una por una. Bueno, lo principal de todo esto es que demostréis que sabéis qué tipo de relaciones hay y que las expliquemos de una manera clara. Lo que no se trata en ningún caso es de explicar palabra por palabra, porque para eso tenemos ya lo que sería el análisis sintáctico, y esto es una cosa diferente. Bueno, para que lo veáis mejor voy a hacer un ejemplo. Bueno, vamos a ver cómo se podría analizar las relaciones sintácticas del ejemplo 1. Lo voy a hacer yo aquí en un Word. Bueno, tenemos esta oración. Entonces vamos a seguir los pasos que habíamos dicho anteriormente. Primer paso, nos fijamos si en el fragmento hay una o varias oraciones. Y en caso de que vayan separadas por puntos o signos de exclamación o interrogación. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que es una sola oración, porque solamente tenemos un punto. Entonces sabemos que se trata de una oración y ahora vamos a ver si es una oración compuesta. Entonces, en segundo lugar, vamos a señalar los núcleos verbales y los nexos que veamos. Por ejemplo, los núcleos verbales tenemos aquí, se ha puesto el verbo ponerse, que es un verbo pronominal. Aquí estamos viendo otro núcleo verbal, que sería encontrar, en este caso está en infinitivo, pero vemos que tiene una naturaleza verbal porque, por ejemplo, dice a la hora de encontrar trabajo. Trabajo va a ser un complemento de encontrar. Tenemos aquí también otro núcleo verbal, que sería permanecen, y por lo que podemos ver ya no hay más núcleos verbales. Entonces, tenemos una estructura de oración compuesta que va a llevar varios núcleos verbales y por lo tanto varias proposiciones. Vamos a señalar también si vemos algún nexo, alguna palabra que puede funcionar. Por ejemplo, sabemos que esta palabra puede funcionar como nexo. Aquí tendríamos que tener otra con el verbo encontrar, pero claro, no lleva nexo porque es un infinitivo. Las formas personales no utilizan nexo. Y después de la coma, pues ya directamente vemos los jóvenes permanecen, el sujeto, por lo tanto aquí no hay nexo. Esta segunda parte de la oración, al no llevar nexo, pues va a ser la parte o proposición principal. Esta concretamente. Ahora ya podemos ver que, a ver si lo pongo de un color para que se note mejor, que esta sería la proposición principal y la proposición subordinada pues sería, vamos a ponerlo rojo por ejemplo, sería toda esta. ¿Por qué? Pues porque esta es la que va introducida por un nexo, por lo tanto esta es la subordinada. Dentro de esta subordinada a su vez habría otra que sería esta de aquí, que la vamos a poner con otro color, por ejemplo verde, ¿vale? Pero de encontrar trabajo evidentemente está dentro de la proposición subordinada. Y ahora pues ya podríamos imaginar un poquito qué tipo de relación sintáctica hay, que sería como lo último que hay que hacer antes de responder. ¿Cómo? Sabemos que este nexo como, pues por ejemplo nos sirve
para las subordinadas de modo, subordinadas verbiales de modo. Pero aquí, como el mercado laboral se ha puesto difícil a la hora de encontrar trabajo, no parece que esto indique el modo respecto a lo segundo. Los jóvenes permanecen en el domicilio familiar. Entonces vamos a pensar otra posibilidad, porque no parece que esto sea un adverbial de modo. ¿Cómo? ¿Podemos sustituirlo por otro nexo que quedara bien ahí? Por ejemplo, imaginaros que pongo este. Porque el mercado laboral se ha puesto difícil. O por ejemplo pusiera, ya que el mercado laboral se ha puesto difícil, ¿veis? ¿Qué es lo que nos indican estos nexos que acabo de poner? Son nexos causales. Por lo tanto, todo nos indica que esto se trata de una subordinada verbial causal, de la subordinada impropia. Bueno, pues entonces ahora ya podríamos empezar a escribir, a ver, lo voy a poner esto ya en negro. Podríamos empezar ya a escribir nuestra respuesta. A ver. Lo primero que tendríamos que decir, en primer lugar, clasificamos en general la oración, diciendo si es simple o compuesta por subordinación, coordinación, yuxtaposición. Pues podemos decir, por ejemplo, el fragmento está formado por una oración compuesta que incluye varias proposiciones subordinadas. Entonces ya empezamos en un primer parrafillo haciendo una clasificación general de esta oración. Ahora vamos a centrarnos más en lo que podríamos considerar la proposición principal. Decimos, la proposición principal es... Y entonces ahora pues la vamos a coger y la vamos a citar. Si es muy larga podéis poner en algún sitio algún tipo de punto suspensivo, pero no dejándola de decir entera, sino por ejemplo unos puntos suspensivos que eliminen parte de las palabras de en medio. Bueno, esta sería la proposición principal. ¿Y qué podemos decir de ella? Pues podemos decir que el sujeto es los jóvenes, pero tampoco tiene mucho interés como análisis, no podemos decir simplemente y su núcleo verbal es tienden. Podríamos decir, por ejemplo, en el domicilio familiar, que son complementos perdón, he puesto tienden y es permanece. Permanece. Ahora sí he puesto bien. No merece la pena decir que esto es un complemento de circunstancias de lugar o que esto es un complemento de circunstancias de tiempo. Entonces ya directamente vamos a comentar lo que serían las proposiciones subordinadas que hay. Entonces podríamos decir por otra parte, hallamos una proposición adverbial causal introducida por el nexo como. ¿Vale? Entonces ya estamos diciendo que todo esto es una subordinada adverbial causal. Vamos a citarla igual que hemos hecho antes. Y decimos, por ejemplo, todo esto. Abrimos comillas, como siempre que se cita un texto. Lo voy a poner todo en negro para que quede más elegante, así. Todo esto sería la subordinada adverbial causal. ¿Qué más podemos decir de ella? Bueno, vamos a decir que dentro hay otra. Que, a su vez, incluyen una proposición subordinada sustantiva, que sería la de encontrar trabajo. Me estoy refiriendo a esto. ¿Por qué se queda una subordinada sustantiva? Mira, la podríamos sustituir, por ejemplo, por la palabra eso. Como el mercado laboral se ha puesto difícil a la hora de eso, entonces pues vamos a decir eso sí que es una subordinada sustantiva formada por un infinitivo. Subordinada sustantiva de infinitivo. Y vamos a citarla, que es encontrar trabajo. Que funciona como término dentro. Claro, lo que estoy explicando ahora es que va de término dentro de un sintagma preposicional, porque va precedida por la preposición de. También se podría haber dicho a lo mejor de encontrar trabajo, todo esto que es complemento del nombre, pero si lo analizamos con rigurosidad, tendríamos que decir subordinada sustantiva de término dentro del sintagma
preposicional de complemento del nombre de encontrar trabajo. Ya está, con esto sería más que suficiente para poder explicar las relaciones sintácticas de esta oración. Volviendo al documento del que hemos hablado antes, pues aquí tenéis el ejemplo de la 1, para que lo veáis más detenidamente. Tenéis otro segundo ejemplo de cómo se podía analizar las relaciones de esta otra oración. Y luego ya a continuación pues tenéis unos ejercicios. En total son 10, así que aquí podéis vosotros practicar y luego pues me mandáis como siempre los ejercicios que habéis hecho y yo ya os comentaré qué tal han salido.